Gracias y paz, iglesia. Feliz día del Señor. Vamos a Hebreos 11. Verso 23. Seguiremos con nuestra serie consecutiva de la carta a los Hebreos. Vamos en el 23. Titulamos la enseñanza La fe de Moisés y sus padres. Hebreos 11, 23. Les invito a colocarse en pie. Vamos a leerlo a una voz en la Reina Valera 60. Hasta del 23 al 29 dice: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Puede sentarse. La fe de Moisés y sus padres. En la lista de personajes bíblicos marcados por esa fe genuina que persevera, era inevitable que el apóstol apelara a Moisés. De hecho, él ya ha hablado de Moisés antes. Usted puede verlo en Hebreos 3, del 1 en adelante. Él allí habla de Moisés y básicamente nos dice es que Moisés fue fiel en el tabernáculo del Señor, pero que Cristo es fiel sobre la iglesia. Es decir, Moisés fue fiel sobre un templo que era figura, y Cristo es fiel en todo el pueblo de Dios. O sea, ya ha hablado antes de Moisés, pero ahora que nos menciona la lista de los personajes a los que quiere destacar, pues será inevitable que volviera a tocar a Moisés. En esta ocasión, él nos hace como un resumen de algunos actos de la vida de Moisés. Tal como hemos visto hasta ahora, nosotros de pronto hubiésemos escogido otros episodios. Él seleccionó, guiado por el Espíritu Santo, aquellos que eran mejores para la iglesia de los Hebreos y para nosotros esta mañana. Vamos a tener en cuenta un detalle, y es que todos estos hechos que nos va a estar mencionando, desde el 23 hasta el 29, todos están en el libro de Éxodo. ¿Sí? Entonces quizás él se quiso concentrar en Éxodo y por eso menciona solamente estos, con el propósito de alentar a los destinatarios originales que, recordemos, se encontraban pasando momentos de crisis emocional, económica, familiar, etcétera, debido pues a la causa del evangelio. Estaremos estudiando el tema en 2 puntos. El primer punto será el verso 23, la fe de Amram y Jocabed, que eran los papás de Moisés. Amram y Jocabed. Y el segundo punto, iremos del 24 al 29 y veremos la fe de Moisés. Bueno, comencemos verso 23. Dice: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Habían pasado al menos unas 4 o 5 generaciones desde que Jacob se estableció en Egipto.
Hace poco vimos el caso de José y como sabemos todos los israelitas se establecieron en Egipto en los días de José y allí los israelitas se multiplicaron. Llegó un punto en el que José quedó en el olvido y los israelitas pasaron a ser ya no huéspedes bajo beneficios por ser familiares del primer ministro, sino que se convirtieron en esclavos de los egipcios. Entonces la promesa que había recibido Abraham y que se había transmitido hasta Jacob estaba a punto de cumplirse. ¿Cuál era la promesa? La salida de Egipto. ¿Se acuerdan lo que había dicho José? Ustedes saldrán de acá y cuando eso suceda llévense mis restos. O sea, prácticamente José fue explícito en profetizar ese éxodo. O sea, ya han pasado, hermanos, aproximadamente unos 4 siglos y esa promesa está a punto de llevarse a cabo. Pues bien, durante ese tiempo fue que nació un cierto bebé, levita, de la tribu de Leví. Dice la Reina Valera contemporánea, este bebé era muy hermoso, tenía una cierta belleza excepcional. Y cualquiera de nosotros podría decir, pero es que ¿cuál padre no ve hermoso a su hijo? ¿Cierto? Pero es que, hermano, aquí hay algo diferente. Vamos a Éxodo 2:1. Éxodo 2:1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y se casó con una mujer hija de Leví, la cual quedó embarazada y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Si usted ha leído el libro de Éxodo, sabe que para ese momento esa pareja ya tiene otros 2 hijos. Moisés era el hijo menor de Amram y Jocabet. De los otros, de Aarón y de Miriam, que eran sus hermanitos mayores, no se dice eso, pero de este sí. Este niño tiene algo excepcional, algo distinto. Los padres, por medio de la fe heredada, si me permite la expresión, ven en él, parece que contemplan, entienden que hay un propósito especial en este niño. Y hermano, pensémoslo de esta manera. Pareciera como si el decreto imperial, ¿se acuerdan cuál era? Eso está en Éxodo 1:22. El decreto imperial que ordenaba el genocidio de los varones hebreos. O sea, cada vez que naciera un bebé que fuera niño, debían ahogarlo. Ellos no solamente está ese temor de Dios de matar a un bebé o abortarlo antes de nacer, en ellos hay otro tipo de expectativa. Más allá de eso, es la casualidad de que cuando nace este niño, de repente surge ese decreto. Luego ven en él una belleza distinta, algo excepcional. O sea, pareciera que todos estos factores se convierten en una señal de que ese niño había sido escogido por Dios para sacarlos de Egipto. Por medio de la fe pueden verlo. La fe es la certeza de lo que se espera. Ellos esperaban salir de Egipto y en él, en este bebé, están viendo esa esperanza ya comenzando a levantarse. En Hechos 7:20, el diácono Esteban nos habla de esa belleza. ¿Qué era esa belleza? Y nos damos cuenta que no es la típica belleza que nosotros como padres vemos en nuestros bebés. Hechos 7:20 dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Esteban nos explica que esa belleza que aparece en Éxodo, que se reitera en Hebreos, era el favor de Dios. La hermosura de ese bebé consistía en el agrado de Dios a su favor.
¿Por qué podemos decir que el decreto imperial surgió simultáneo al nacimiento de Moisés? Hermano, porque ya nació Miriam, ya nació Aarón. La escritura salta ese tipo de detalles de que Aarón hubiese estado en peligro. Aarón tendría por lo menos unos 4 o 5 añitos. No hubo problemas con él, ¿sí? Miriam, Aarón ya estaban más grandecitos. De hecho, ¿se acuerdan cuando dejan a Moisés en la barquita? La hermanita mayor está pendiente cuidándolo. O sea, ya era una niña lo suficientemente inteligente como para cuidar a su hermanito a lo lejos, espiarlo, ¿sí? Saber dónde estaba. O sea, ese mandamiento del rey, dice la antigua, ese edicto del faraón, fue promulgado cerca del nacimiento de Moisés. ¿Quién entonces podría ser este niño en el futuro? Parece que todo el mundo se opone a su existencia. Hay algo en él. Entonces Amram y Jocabed ven por medio de la fe algo extraordinario para su hijo. Entonces son guiados por el Señor para cuidarlo, y dura el bebé 3 meses en la casa de ellos. Pero todos sabemos, ya a los 3 mesecitos los pulmones están más desarrollados, y cuando tienen sed o hambre o tienen un cólico o algo así, hermano, se escucha hasta los vecinos. Entonces corría peligro de que los soldados que estaban vigilando se dieran cuenta que había un bebé que tenía el tiempo del decreto, entonces debía ser ahogado. Entonces ellos traman algo, hermano, algo que garantizó la supervivencia de ese niño y a la vez que garantizó la conexión de ellos con ese niño. Uno ve esa historia con los ojos del siglo XXI y uno dice, uy, qué padres tan malos, dejan a un niño en una canasta en un río, qué tal eso se hunda, qué tal hayan cocodrilos, se roben al niño, se den cuenta que es hebreo y lo ahoguen. Hermano, el autor, el Espíritu Santo nos está diciendo que ellos están moviéndose de esa manera por medio de la fe. Claro, el mundo ve estas cosas como fuera de razón, pero por medio de la fe se ve el plan redentor. Ese niño va a vivir, va a vivir. Éxodo 2:3 nos cuenta lo que pasó. Dice, no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó, como haga de cuenta con una brocha, pasarle en los huequitos de asfalto y brea. Estaba bien sellada la arquita, hermano. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, ¿sí?, Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Qué va a pasar con mi hermanito? Así esconden, hermanos, al pequeñito Moisés. Dese cuenta, todo este mover está haciendo en contravía a lo que el mundo había ordenado. Es decir, la convicción de estos padres deshizo el miedo al hombre. La fe deshace el miedo y se aferraron a la certeza de que había algo excepcional en él, a futuro. Se aferraron al testimonio de que iban a ser liberados de Egipto. Ahí están los 3 elementos de la fe que hemos estado viendo vez tras vez. Ese testimonio habría sido transmitido especialmente desde José, porque José fue muy explícito al decir que iban a salir de Egipto. Y saben, esta esperanza que hay en estos papás que colocan a este niño en esta arca en miniatura, recuerda a la esperanza que exclamó Lamec, el papá de Noé, cuando lo tuvo en sus brazos. Mire lo que dijo el papá de Noé cuando tuvo en los brazos a Noé. Y vea la conexión que hay entre estas dos escenas. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará. La convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este nos aliviará de nuestras obras
del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esa misma esperanza está en estos dos papás, Amram y Jocabed. Y por si fuera poco, hacen un arca, una mini arca, recordando esa escena, y ocultan al bebé en el río Nilo. Está la convicción de que no le va a pasar nada, y tanto es así, hermano, mire cómo está la providencia del Señor actuando, que efectivamente lo encontró una persona, casualmente, la hija del faraón, del que había dicho el edicto. Eso es no solamente providencial para el futuro del niño, sino también es una cachetada al diablo y al mundo, porque el mismo que promulgó el edicto para oponerse al decreto, al plan de salvación, es el mismo, ¿sí? La hija de él va a ser usado para contrariar su propio edicto. Es algo muy impresionante, hermano. Así es el Señor. De esa manera, este bebé es criado bajo todas las provisiones que puede tener la casa del rey. Y por si fuera poco, la niña, ¿se acuerdan? Se acerca a la princesa y le dice: ese niño puede ser criado por una nodriza, yo te puedo presentar una. Y lo cría la misma mamá, hermano. Impresionante. De esa manera se cría Moisés como si fuera un descendiente del faraón, pero es un descendiente realmente de Abraham. Impresionante. Pero ¿qué hubo detrás de todo esto? Sí, el control soberano de Dios, la providencia de Dios, sí, pero del lado de los seres humanos, por así decir, estaba la fe genuina. La fe genuina que confía ciegamente de que Dios está bajo control. No es ciegamente, bastan las promesas para confiar que así es. Esta escena es muy encantadora, hermano, y vea que es bueno recordar a los papás de Moisés. Entonces, en este primer punto vemos los elementos de la fe genuina en Amram y Jocabed. Esos nombres usted los puede encontrar en Éxodo, en Primera de Crónicas, en el libro de Números, en fin. Y vemos cómo Dios preservó la vida de este niño para cuando ya fuese grande. Vamos al segundo punto, la fe de Moisés. Leamos 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pasemos a otro episodio. Vimos una generación marcada por la fe. ¿Qué ha de ser de la siguiente generación? ¿Será que estaban en lo cierto estos papás cuando vieron a su niño? ¿O de pronto fue la impresión típica de un padre que ama a su bebé? Cuando este niño se hizo mayor de edad, vemos que que recibió la misma clase de fe que sus padres. Recordemos que fue criado por su mamá. De esa manera, tanto ese caso como el libro de Proverbios dejan ver que las madres tienen una conexión incomparable, única, imprescindible en el levantamiento, en la crianza de un niño en sus primeros años. Y fue tal la piedad de estos padres que lograron, en el poco tiempo que habrán tenido, de quizás una década, quizás menos de una década, para enseñarle al niño acerca de quién era él, su identidad y su Dios. Ese testimonio afloró en el corazón de ese niño cuando ya se hizo mayor, el ser israelita, de la plebe, de los esclavos, nosotros, los príncipes, los egipcios. La fe, por medio de la fe, mantuvo esa identidad. Tanto así, dice el texto, rehusó. ¿Qué es rehusar? Que aunque se le insiste, que aunque se le presentan pruebas,
que aunque se le dice una y otra vez, la persona se niega. No, yo no quiero ser el nieto adoptivo del faraón. Yo no quiero ser el príncipe, quizás uno de los herederos al trono. No, yo quiero ser un israelita. ¿Usted quiere ser un... ¿Qué le diría, hermano, un familiar, un primo, un tío? Que supiera la verdad, pero de todas formas la princesa la adoptó, entonces ya es nieto, ya es de la familia. Y que se le dijera, pero usted cómo va a pretender ser de esa gente. Vea que ni saben ni leer ni escribir y nosotros acá estamos ya con los jeroglíficos, las matemáticas, la astronomía y muchos avances que tuvieron los egipcios. Rehusó ser parte de la familia real. ¿Para qué? Para identificarse con los israelitas mientras eran maltratados. Eso solamente lo puede hacer la fe. Porque ¿qué hace el que no tiene fe? Busca su comodidad. Busca estar bien, busca estar tranquilo, busca, mejor dicho, ¿cierto? Pero identificarse con gente que está siendo maltratada, dice la Reina Valera antigua, afligido. No le importó ser afligido. Para identificarse con esos esclavos miserables. Eso es, hermano, la fe salvadora. Leamos Éxodo 2 otra vez. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Se acuerdan? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora lea el 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, o sea, cuando Moisés mata al egipcio por defender a su paisano, dice: procuró matar a Moisés, el Faraón a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Dónde hemos visto un caso así antes, hermanos? Con José, con sus hijos, con los hijos de José, Manasés y Efraín, ¿se acuerdan? Manasés es el primer ministro, Manasés y Efraín creciendo en toda la prosperidad de la realeza, pero ellos prefirieron heredar la bendición de Jacob. Lo mismo está haciendo Moisés. Moisés prefirió ser contado como parte del pueblo de Dios antes que gozar en los placeres que ofrecía el mundo de su tiempo. El imperio, uno de los imperios, quizás el mayor, más poderosos de esta época, siglo XV antes de Cristo, Egipto. Y él está en la cúspide de ese imperio. Todas esas comodidades que ofrece el mundo de hoy con su tecnología, con sus placeres y desorden, bueno, haga de cuenta vivir en la cúspide de las élites del mundo de hoy. Bueno, así era Moisés para el siglo XV antes de Cristo. Pero no quiso esas cosas. Antes que gozarse de los placeres que ofrecía el mundo de su tiempo, prefirió identificarse con los maltratados con tal de ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuántas atracciones, cuántas comodidades tuvo que despreciar? ¿Ustedes piensan que habrá sido fácil, hermano? Cuando el texto dice crecido ya Moisés, y usted ha leído Éxodo y especialmente Hechos 7, sabe que ya tenía 40 años. Cuando tomó esa decisión ya Moisés tenía 40. De pronto en 40 años habrá pasado suficientes tentaciones, ofertas, para que se demostrara que de verdad rehusó ser eso, para ser parte del pueblo del Señor. Y dése cuenta este caso, cómo conecta con los hebreos. Los hebreos están agotados, han pasado quizás décadas de dolor, sufrimientos, pérdidas por ser cristianos. Entonces
había de pronto alguna rama judaizante que quería decirle a ustedes por qué siguieron a ese Jesús que es un impostor. Más bien, vengan a la ley, mira el templo, todo lo que nosotros tenemos, una religión de miles de años. Entonces el autor usa el caso de Moisés, el que fuera el estandarte de los judaizantes, para mostrar a los cristianos que no había razón para volver atrás. Moisés se percató que todas las cosas que pudo disfrutar en esta vida eran un mero espejismo, que todo eso era pecaminoso, temporal, dice el texto, deleites temporales del pecado. Eso es lo que ofrece el mundo. Son deleites que no duran, que consumen la vida, consumen el tiempo, consumen la salud, la moral, el espíritu. Son pecaminosos. Él se dio cuenta. ¿Cómo se puede dar uno cuenta de eso, hermano? Sin ser pescado por eso, por medio de la fe. Porque la fe ve lo que los ojos naturales no. Volvamos a Hebreos, verso 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aquí está la fe actuando. Tenían por mejores, por mayores, por invaluables, ser afligido, humillado, vituperado por la causa de Cristo, que ser rico en Egipto. Más rico una cosa que la otra. Para el mundo eso no tiene sentido, eso es loco. Pero para la fe, ese es el actuar natural. Tuvo la certeza de que la verdadera fortuna es la recompensa prometida a los que obedecen a Dios. Esa era la verdadera fortuna. Yo quiero esa, no esta que ofrecen acá. Dice la Reina Valera 2020, consideró que sufrir el oprobio por causa de Cristo era una riqueza de más valor que los tesoros de los egipcios. Eso solamente es por la fe. Cuando la fe flaquea, vemos el mundo y suspiramos. Yo quisiera tener tal cosa. Fulana de tal viajó a tal lugar. Fulano de tal tiene tantas relaciones y no pasa nada. Fulana de tal ha acumulado cosas, le ha ido bien en el negocio que abrió. Fulano de tal. Y así suspirando, viendo al mundo. Cuando un cristiano ve y actúa de esa manera, hermano, su fe está peligrando, está mal. La fe está en cuidados intensivos quizás, porque la fe no ve eso, la fe ve lo por venir, las riquezas que son de más valor. Hebreos 13:13. Más adelante el apóstol va a decir, salgamos pues a Jesús fuera del campamento, no tenemos que quedarnos en nada en Jerusalén, en esa tierra santa que hablan hoy día y algunos veneran. Salgámonos de ahí, más bien llevemos el vituperio de Jesús. Eso fue lo que hizo Moisés. Y los hebreos lo habían estado haciendo, hermano, recordemos. Mire Hebreos 10:32. Traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Los hebreos habían actuado como Moisés, pero estaban cansados, estaban desanimados. Habían perdido de vista lo que les dio la fuerza de resistir. Y uno pierde de vista eso, hermano, y empieza uno a cansarse. El cristiano desanimado es porque está mirando para otro lado. Pero pongamos los ojos en el tesoro que es Cristo, y valdrá la pena sufrir el oprobio de Él, porque hay mejores riquezas que nos aguardan.
los tesoros mundanales de Egipto, los cuales él gozó por 40 años, no le impidieron ver las promesas de Dios. No lo llenaba, no lo llenaba. Tener lo más de la tecnología de sus días, no lo llenaban los contactos, no lo llenaba la posibilidad de dar órdenes, de estar siendo jefe y no empleado. No lo llenaba el oro, no lo llenaba. Al Hijo de Dios eso no lo llena, y por lo tanto un Hijo de Dios, ¿qué hace buscando llenura afuera? Entonces no le impidieron ver las promesas de Dios, las riquezas de Egipto, pero pasa algo. Las riquezas del mundo son fáciles, se venden como fáciles, baratas. Es más, hasta pase por encima de principios morales y así las obtiene más rápido. Pero las riquezas celestiales, las que no se ven, sino solo con la fe, esas, hermanos, tienen un valor alto. Y ahí es cuando el verdadero convertido no es capaz de pagarlo. Y le pasa como a la semilla, que crece en espinos, porque aparecen las pasiones, las tentaciones, las quejas, la amargura, y ahogan la semilla. ¿Cuál es el precio por las riquezas celestiales? Sufrir, pérdidas, espectáculo. ¿No le gusta que se burlen de uno? No nos gusta que se burlen de uno. A uno no le gusta eso, que lo humillen, que se burlen. Ese es el pago. Eso cuesta las riquezas celestiales. Moisés lo supo. Es más, Moisés vio la bajeza de la condición de los israelitas como una evidencia de eso. No la utilizó como una señal de decir, yo voy a llegar como una persona culta a liderar a todo ese montón de analfabetos. No, vio esos sufrimientos como una prueba necesaria para que ellos conocieran a Dios, y que todo el puesto del que él había sido parte alguna vez iba a ser un medio para lograr la salida. O sea, él no se vio en ningún momento como mejor, como superior, sino como un instrumento identificado con ellos para liberarlos. Y eso conllevaba el precio del vituperio. Vituperio. Y otra cosa que usted puede notar, hermano, el autor de Hebreos lo insinúa. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él ve a Cristo. Él se da cuenta que ese precio lo tuvieron que pagar los israelitas por varias generaciones, lo va a tener que pagar él, pero él ve también que lo va a pagar Cristo. Vale la pena entonces. Y así hizo Moisés, así como Cristo hizo. Escogió la pobreza de su gente con tal de servirles. Dejó la riqueza de donde estaba para rebajarse a su pueblo. Eso es un cuadro de Cristo, una tipología de Cristo, una sombra de Cristo. Moisés renunció a la abundancia del mundo a cambio de vergüenzas. Está loco. ¿Qué le habrá dicho la mamá adoptiva? Si tuviese primos o hermanos, hermanastros, quién sabe, hermanos, hasta con lágrimas le habrán dicho una y otra vez, pero no. Él renunció a la abundancia del mundo a cambio de la gloria eterna, y valió la pena hacerlo así. ¿Dónde está la gloria de Egipto? Ese que fue el imperio más poderoso de los siglos pasados. Esas leyendas e historias que uno ve, los cuentos que uno lee, que dibujan a ese Egipto de las pirámides y las esfinges. ¿Dónde está? Cubierto de polvo. Un país que nunca surge, que ya quedó estancado para siempre. Ya desapareció toda esa gloria. En cambio, la gloria que Moisés prefirió, la sigue disfrutando.
para siempre, por la eternidad. Vale la pena. Esa gloria que disfrutan esas élites mundanales de hoy, que utilizan su poder para un montón de cosas, van a desaparecer ellos también. Pero los que escogemos el vituperio de Cristo, permaneceremos para siempre. Dese cuenta de esto también, muy en sintonía con las otras cartas. El apóstol Pablo está destacándonos a Moisés, el que es el mediador del antiguo pacto, el dador de la ley. Está caracterizando a Moisés no por las obras, sino por la fe. Por la fe. Es más, el autor no se esfuerza mucho para destacar la fe de Moisés. Moisés es un hombre de fe. Ni siquiera ha hecho nada y ya cuando nace ya dice, por la fe Moisés. La fe es la que resalta, no nuestras obras, hermano. Luego nos dice el pasaje, verso 27. Perdón, leamos el 26 otra vez. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa fe que vimos que desarrolló durante sus 40 años, lo llevó al fin a dejar Egipto. Dejó Egipto. Tanto así que ahora su padre o su abuelo adoptivo quiere matarlo. Claro, porque no solamente se rehusó al apellido, quizás mató a un egipcio para defender a un esclavo. Esta sí no se la pasamos, Moisés. Y se vuelve prófugo de la justicia. Tiene amenazas de muerte, lo que faltaba. Humillaciones, vituperio, y ahora lo quieren matar. No, Moisés, desista. Vuelva, pídale perdón al rey, a su abuelo y ya. Dice la 77, no temió la cólera del rey. No temió, se fue, abandonó Egipto. Dice el texto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice otra versión, se mantuvo firme, persistió en su propósito. Pero esas cosas no es porque él haya sido un hombre lleno de hazañas, un valiente héroe de la fe. No, dice, se sostuvo, se mantuvo firme, logró persistir. ¿Pero por qué? Porque estaba en el invisible. El invisible, o entre paréntesis, a propósito, un título usado por el apóstol Pablo para hablar de Dios. Colosenses 1, 1 Timoteo 1, otro detalle más sobre la teoría de que fue Pablo el autor. En fin, ¿cómo es eso de sostenerse de la mano de un invisible? Fe, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermano. ¿Cómo puede un cristiano mantenerse sobrio cuando le pasa una y otra tras otra? ¿Cómo puede un cristiano mantener tranquilidad, estar reposado, tranquilo, en medio de la presión, del estrés, del día a día? Por medio de la fe. Cada vez, hermanos, que el estrés parece dominarnos aún y afectar nuestra salud, o la ansiedad y la depresión tocan la puerta, examinemos la fe, que no flaquee la fe. No estoy diciendo que el que sufre algo así ya no tiene fe, no, pero proporcional a nuestra fe es nuestra resistencia. Fortalezcamos esa fe en el Señor, sosteniéndonos en el invisible. ¿Cómo? Sus promesas, su testimonio, su palabra. Ellas son ancla, como cantábamos hoy, para nuestra fe.
Sigamos leyendo, verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Vemos la misma fe en acción y con esa fe celebra la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Se acuerdan esa escena? Dios le dice, bueno, hoy, eso está en Éxodo 12, del 3 al 27, Éxodo 12. Hoy va a ser un día especial para ustedes, de ahora en adelante va a ser el festivo, el anual, porque hoy los voy a liberar. Pero antes de que salgan, voy a matar a los primogénitos de Egipto. Ustedes van a escoger un cordero con lana, ¿se acuerdan? Con, bueno, unas herramientas que el texto luego nos indica. Van a untar los dinteles de las puertas de donde ustedes moran, y cuando el ángel de la muerte pase y vea esa sangre allá, va a pasar de largo, y donde no hubiese esa sangre va a haber muerte. Los israelitas obedecen, Moisés da la orden, los israelitas obedecen, se unta de la sangre del cordero pascual las puertas, mueren los primogénitos egipcios y no muere ni uno de los israelitas. Para nosotros, desde acá, esa escena parece sencilla, pero hermano, nunca se había celebrado un ritual como ese. Otro detalle, acuérdense que los egipcios odiaban a los hebreos porque eran pastores de ovejas. En el libro de Éxodo también se dice que los egipcios no adoraban a sus dioses con becerros ni con sangre de animales. O sea, hacer ese acto de sacrificar un animal era ilegal. Era aborrecible para los egipcios. Y algo que ellos durante siglos, quizás por siglos no han hecho sacrificios, nunca han hecho algo así, también es como loco. Pero simplemente obedecen y ya. Obedecen. ¿Cómo es posible obedecer algo tan extraño por medio de la fe? Creer que lo que nos están diciendo es verdad. Creer que la amenaza es cierta. Que el Dios que tiene promesas también tiene amenazas. Dios nos prometió que nos va a sacar de Egipto, pero hoy nos dijo que va a matar a los hijos de aquellos que no unten la puerta. El Dios que cumple las promesas, cumple las amenazas, entonces obedezcamos. Y los israelitas cubren los dinteles de las viviendas, y cuando el ángel exterminador, dice la Reina Valera 77, pasa por Egipto, pasa de largo de las casas de los israelitas porque ve la sangre. Dice, no los tocó a ellos. Aquí vemos, hermanos, otro ejemplo de fe hermosa. Similar a como había hecho Noé. Dios le dice, voy a destruir el mundo mediante agua. Nunca ha habido un cataclismo de esa magnitud. Nunca ha habido una tormenta siquiera, ni una lluvia fuerte. Pero Noé lo cree y empieza a trabajar. Lo mismo lo vemos acá con Moisés. Creyó la amenaza de Dios y su acto de obediencia sirvió para confirmar su propia autoridad espiritual. Porque pongámonos a pensar qué hubiera pasado si casualmente ese día uno de los niños de los israelitas se enferma o muere. ¿Cuántos israelitas eran? ¿Cuántos primogénitos? En números nos dice que eran más de 1000. Miles de niños. Pero no le pasó nada a ninguno de ellos. ¿Eso para qué sirvió? Para confirmar el liderazgo de Moisés. Y de esa manera también el Señor lo respaldó a él. ¿Todo por qué? Por medio de la fe. ¿Cómo Dios respalda un liderazgo bíblico, a un ministerio que es de verdad de Dios? Cuando ese ministro, ese llamado, obedece a la palabra, ya, no tiene que ganarse el favor de la gente, no tiene que pasar por encima de nada, no, obedecer al Señor y ya. Esto hace Moisés, obedece, y sin él hacer campaña de marketing o para que voten por él, la gente lo respeta, porque el Señor lo ha respaldado. Versículo 29.
Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El último acto asociado a Moisés, acto de fe, nos recuerda una escena que no solo lo involucra a él, sino también a los israelitas. Bueno, el anterior también los involucra, dice, no los tocase a ellos, o sea, a los israelitas. Esta también los involucra a ellos. ¿Cuál es? Esa escena famosa cuando Moisés, junto con la generación del Éxodo, cruzaron el mar rojo. ¿Sí? Hermano, esa escena está en Éxodo 14, 21 al 30. Ahí usted puede leer esa historia, el detalle, todo lo que ocurrió. Sale un montón de esclavos que lo máximo que sabían hacer era crear ladrillo, de pronto hacer caudales para sembrar. Nunca han cogido un arma. Llevan un montón de ganado, niños, son más de 2 millones de personas, y van por la ruta y se encuentran un río caudaloso. ¿Cómo hacen para cruzar? Y voltean hacia atrás, y el ejército más poderoso de la región viene a toda velocidad para matarlos. Entonces Moisés de repente se para y les dice: no teman, Dios va a hacer hoy un milagro. Y de repente un viento de un punto cardenal sopla fuerte y el mar empieza a detenerse, de modo que se hace como una pared de agua y otra pared de agua a los lados, y le dicen: marchen y no se detengan. Hermano, por la fe, solamente por la fe alguien puede pasar eso, porque ¿quién quita que al entrar no se nos venga eso encima? No, por medio de la fe cruzan como por tierra seca. Y hay una evidencia de que solamente por la fe es que cuando los egipcios lo intentaron, ¿qué les pasó? Se ahogaron. Porque por ese mar no se puede cruzar sin la fe, hermano. Por medio de la fe. Seguramente algunos de esas personas iban a apostatar, no tenían la fe genuina, pero estaban ejercitando, estaban siendo iluminados en cierta manera bajo el liderazgo de Moisés. Porque la fe actúa más allá de lo que sus ojos pueden ver. ¿Qué ven los ojos? Un mar que los puede consumir en cualquier momento. Hermano, acuérdese que el Nilo es el río más caudaloso de África. Haga de cuenta cruzar en tierra seca el Magdalena, para que sea más gráfico a nuestros ojos, y cruzarlo como si fuera tierra seca y detrás viene un ejército persiguiéndonos. Por fe, solo por fe podemos avanzar, ¿sí? Creyeron la orden divina y marcharon hacia la libertad, porque es que se sostenían en el invisible. Esa es la fe. Amén. Entonces, en ese segundo punto que vimos, algunos cuadros de la vida de Moisés, seguro que faltan muchos más. Cuando fue llamado y se le dieron las señales, cuando se le enfrentaba al faraón con las plagas, cuando se enfrentó a Coré con el séquito. O sea, hay muchos casos que uno puede mencionar de Moisés, que wow, Moisés es un gran hombre de Dios, diríamos nosotros. Pero el Espíritu Santo escogió estas para enseñarnos los elementos esenciales de la fe: la convicción, la certeza y el testimonio de Dios. Para terminar, permítame compartirle 3 aplicaciones. Primera aplicación: Amram y Jocabed son ejemplo de que la crianza piadosa de nuestros hijos vale la pena. Vale la pena, hermano. Cuesta, es difícil mantener la coherencia que tenemos el domingo aquí todos tranquilos y cantando los himnos, y conservar eso durante la semana. Es difícil. Evitar alzar la voz,
estresarnos por el quehacer día a día del trabajo, las cosas que surgen una y otra vez, pero vale la pena mantener el testimonio para ellos, hablarles la palabra cuando estamos cansados en la noche y ya no queremos sino solo dormir. Vale la pena apartar 2, 3, 5 minutos, vale la pena. Amran y Jocabé nos enseñan eso. Tanto así, hermano, que esa crianza que estos padres dieron, repercutió maravillosamente, no solamente sobre ellos como padres, sobre su niño, sino por muchas personas. Esa crianza tuvo frutos que beneficiaron a miles de personas, especialmente a la iglesia de Dios. Levantar hijos para el Señor repercute para el bien de esa sociedad que está en proceso de putrefacción. Nuestros hijos son la nueva sal para la nueva generación e incluso servirán para la iglesia del Señor. Los hebreos, ¿no estarían dispuestos ellos también a seguir levantando a sus hijos en la fe de Jesús? ¿O preferían que sus hijos no pasaran por tantas cosas duras por ser cristianos y no les hablaban la palabra? Valía la pena, en medio de la dura opresión que ejercían los judíos contra los cristianos, el imperio romano contra los cristianos, valía la pena seguir levantando a los hijos en la piedad del evangelio. Segunda aplicación. El caso de Moisés es inspirador para todos los titubeantes, los que vacilan, los que están inseguros, los que se desaniman fácilmente, los que mensualmente se emocionan en la fe y al otro mes otra vez están desanimados. Moisés inspira a estos titubeantes para que en vez de rehuir del Señor, rehuyan de los tesoros de Egipto, en vez de rehuir de la persecución, rehuir más bien de la comodidad. Los hebreos estaban teniendo el deseo de abandonar la fe para evitar la persecución. Querían recuperar la comodidad. Es que antes sí tenía oportunidad de hacer paseos y ahora el día del Señor no va a hacer salidas así. Es como extraño esos momentos. Es que cuando podía vender en mi negocio cerveza y cigarrillos, tenía ingresos que ya ahora he perdido. Vale la pena, hermano. Vale la pena. Moisés es un ejemplo de qué ocurre con nosotros cuando anticipamos el hecho de que la iglesia de Cristo tiene que sufrir también. Leamos Filipenses 3 del 7 al 8. Filipenses 3 del 7 al 8. Dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que sean estas nuestras palabras. El cristiano que se está sintiendo desanimado y que se compara con otros, ¿puede decir esto? Porque quizás se siente así, porque no puede decir esto. Digámoslo, hermano, y no se nos olvide. ¿Dónde estarán nuestros títulos, nuestras propiedades, cuando todo esto acabe y sea consumido por el fuego de la segunda venida? No van a estar, desaparecerá para siempre. Pero la fe genuina permanecerá. Vale la pena, hermano. Cito a MacDonald, un comentarista, abro comillas: en lugar de ocupar una o dos líneas de jeroglíficos en algún lugar oscuro, en algún oscuro sepulcro,
Moisés está memorizado en el eterno libro de Dios. En lugar de encontrarse en algún museo como una momia egipcia, es famoso como hombre de Dios. Cierro comillas. Siempre será mejor resistir la furia, la oposición del mundo, en vez de la ira de Dios. Y tercera aplicación y final. Hermanos, hubo un niño que era más hermoso que ese niño Moisés. Hubo un niño al cual también se le levantó toda la generación para evitar que naciera. ¿Cómo podían los hebreos dejar a el niño que fue salvado de la furia de Herodes, que era más hermoso? ¿Cómo podían los hebreos ignorar al que rechazó ser nombrado rey por los judíos y se fue aparte a orar, que prefirió ser coronado con espinas en vez de recibir los aplausos del vulgo, de la gente? ¿Cómo podían los hebreos dudar de aquel que es el más hermoso de todos los hijos de los hombres? Aquel que es la imagen visible del Dios invisible. Vale la pena todavía colocar la mirada hacia Cristo, sobrellevar su vergüenza, sostenerse de Él por sus promesas y celebrar su culto con los redimidos. El ángel de la muerte no nos va a tocar. Seguimos celebrando la Pascua en la cena del Señor, los redimidos. Pero ya conocemos su verdadero significado y vale la pena vivirlo todos nuestros días. Amén. Oremos. Señor Jesús, cuando Moisés se miró a ti, fue capaz de renunciar a todas las riquezas y la comodidad de su tiempo. Cuando Moisés te miró a ti, fue capaz de abandonar Egipto y ser maltratado y ser humillado junto con los israelitas. Cuando Moisés te miró a ti, fue capaz de dar un paso al frente en medio de ese mar embravecido, como por tierra seca. Con tan solo mirarte a ti, Señor, pudo celebrar una fiesta, un ritual, un acto que parecía extraño en su momento, sin valor. Nosotros también te queremos mirar a ti, Señor, porque si te miramos a ti, cualquier sea la cosa que nos ocurra o que suceda o que pasemos, podremos atravesarlas confiados. También queremos mirarte a ti para levantar a nuestros niños en la santidad del Evangelio, en tu palabra. También queremos mirarte a ti, Señor, para no deslumbrarnos con los tesoros de este mundo que son tan llamativos, oh Dios, y que todavía nos absorben, nos estresan, nos quitan vitalidad, tiempo y descanso. Que podamos mirarte a ti, Señor, para poder perseverar hasta el final contigo. Si te miramos a ti, estaremos sostenidos por el invisible. Tú, Señor, que eres el más hermoso de todos los hijos de los hombres. Tú que eres la imagen visible del Dios invisible. Tú, Señor, que aunque la furia del mundo trató de oponerse a ti, este niño fue arrebatado para ser colocado a la diestra de Dios y desde ahí gobierna. Y aunque el dragón escupa agua, mares para anegarnos, la iglesia escapará con las alas que nos da Dios. Seremos sustentados, así sea en el desierto, mientras pasan las tribulaciones, Señor. Ayúdanos. Oramos por aquellos que escuchan este mensaje, que quizás no han nacido de nuevo, para que se den cuenta que todo lo que el mundo les ofrece es una vana ilusión, es temporal, pero les va a cobrar por la eternidad. Que vale la pena, Señor, seguirte a ti, aunque signifique
pasar vergüenzas, oprobios y apartarse de lo que un día se deleitaron. Sedúcelos, Señor, cautívalos para ti con el aroma de vida de tu evangelio. Seas tú glorificado siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.